Aquí estamos de vuelta con Expedición El Principito. Qué bueno tenerlos por aquí. Vamos a ver si al segundo intento podemos lograr conectarnos. ¿Sí? Vamos a esperar los saludos. Aquí como que sí lo vamos a lograr. Por aquí nuevamente, gracias por esa paciencia, gracias por estar aquí en este asteroide. Aquí, Hola, qué aquí vergüenza. estás. No fui capaz, Irene, en el computador no aparecía la opción. claro, claro. Bienvenida, aquí te estábamos Gracias. esperando. Y disculpen a todos, a mi amiga Becky, que está muy pendiente, y a las Sí, amigas de Becky. mira, tuvimos un equipo de apoyo aquí maravilloso. Así que qué grato tenerte por aquí, Irene. Yo había hecho una introducción, había dicho que hoy íbamos a celebrar los 80 años del Principito, hablando de tu libro, que aquí lo tengo y lo muestro en pantalla, Expedición El Principito. Aquí ya hay personas que nos han dicho que nos han confesado que se han leído El Principito. Y yo quería empezar esta conversación. Mira, aquí están los principitos de Irene, nos los enseña en pantalla. Qué maravilla. Pero creo que no se ve bien, pero Ahí quería los mostrar mi vemos. escenografía porque no tengo el libro, ¿Cómo imagínate. va a ser? Lo Pero prestaste. hice toda una escenografía con mis juguetes. Yo también tengo eh, aquí el principito por aquí, lo tengo. Irene, mira, yo quería preguntarte cómo, cómo fue tu primer encuentro con esta obra de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, era un libro que desde niña estaba en mis manos. Yo tengo un ejemplar muy antiguo, es decir, realmente de la antigüedad del siglo pasado en francés, que era mi libro en el colegio. eh, y eh, pues yo creo que todos lo leíamos, que no es que nos lo presentaran, es que estaba ahí. Y, y para mí fue muy importante esa lectura porque pues yo leía muchísimo, pero generalmente los libros tenían finales felices. Y cuando me encontré con un niño que se moría, para mí fue así como, ¿y aquí qué pasó? Esto no es lo usual, esto no es lo que yo estoy acostumbrada a leer. Y tuve que recomenzar para tratar de entender. Yo creo que no tenía muchos años y que no entendía realmente el significado de ese libro, pero esa primera lectura con esa impresión tan fuerte de un libro que se salía del canon, que me mostraba la muerte de frente, no la muerte de la bruja que era mala en Hansel y Gretel, ni del ogro en Pulgarcito, porque esos eran malos. Aquí era el bueno el que se moría y además era niño. Para mí eso fue muy impactante. De hecho, Irene, hay muchas personas y lectoras del Principito que no quieren reconocer que el Principito de pronto muere, ¿sí? O que no existe una muerte allí, una separación tal y como la hubo, ¿no? ¿Tú por qué crees que esto ocurre? Bueno, me parece maravilloso que la gente tenga su propia interpretación, porque la literatura se trata de eso, de que cada uno lea según su edad, su espíritu, su información, que no haya un solo final. Pero para mí ese fue el final. Yo no le puedo decir a los demás, sí, pero es que se muere. Hay unas personas que dicen que se suicida. Para mí no fue un suicidio, para mí fue una despedida tranquila. Eh, pero de todas maneras fue muy impactante para mí. ¿Sabes que del Principito casi siempre se rescata mucho la escena del zorro con el Principito, ¿sí? Porque nos habla del tema de crear vínculos. Sí, También, de domesticar. A mí eso no me gustaba, por ejemplo. ajá, cuéntanos por qué. ¿Te chocaba la palabra? Sí me
parecía que uno no domestica al otro, que uno puede encontrarse, quererse, crear vínculos, todo eso, pero eso desde niña realmente. Yo decía, pero es que yo no quiero domesticar, yo no quiero que estén, que la relación sea eso. Y de hecho, en El Principito, que creo que lo hace de una manera muy simbólica, esa es una de las principales invitaciones que nos hace la lectura, que es que tratemos de crear el vínculo con el otro y recuperemos de pronto ese ritual, ¿cierto? Sí, pero no esa manera que es un poco ficticia, eh, no es natural. Entonces a las 4 de la tarde y el color del trigo y esas, a mí me parecían mucho más divertidos los personajes de los planetas. Ajá, y a eso quiero ir. Cuéntame, ¿qué personajes te gustan de este libro? Porque generalmente gana el zorro o la rosa, ¿no? Sí, quizás por lo que representan. La rosa me parecía aburridísima. Ujú. Y de hecho, cuando leí el libro de Expedición El Principito, leí la biografía que escribió Consuelo, la esposa de Saint-Exupéry, en donde ella dice, la rosa era yo. Y a mí eso me parecía tan cursi. Qué vergüenza. Tú me estás poniendo a revelar todas mis lecturas. Es la idea que aquí conversemos sobre eso. Sí, Entonces, yo debería ser un poco más discreta y decir cosas muy bonitas, pero bueno, para mí el libro fue muy revelador porque me mostró cómo era la relación de esta pareja, que era muy dispareja, la historia de amor que fue fascinante, que yo cuento ahí de hecho en el libro, cómo se conocieron y cómo le declaró el amor Saint-Exupéry a Consuelo. ¿Puedo contarla? claro, aquí estamos Sí, ávidos es que te de conocerla. desordené toda, tú estabas en otro tema y yo me No, fui pero la para otro rosa, lado. cuando la rosa llega, esa rosa no es indiferente, ¿no? Además que existe el mito de que esa rosa está inspirada en Consuelo, ¿no? Sí, y ella, es que ella lo dice en la biografía, Pero no lo esa dice rosa es ella. él, él no lo llegó a decir, Él no, él era él no. pésimo marido. Además de pésimo aviador, ¿no? Porque no era un piloto muy bueno. Pésimo aviador, se le olvidaba echar gasolina o echaba demasiada gasolina. Sí, Es que estoy buscando aquí en mi versión en el computador porque qué vergüenza, no tengo el libro en físico, tengo que conseguirlo, voy a ir a comprarlo mañana. bueno, de No me hecho, había dado cuenta. decir que ella era latinoamericana, centroamericana, ¿cierto? Sí, ella era de Salvador Ujú. y se conocieron en Argentina. Y es que yo quiero leer ese pedacito porque a mí me encanta, pero tengo que encontrarlo. Déjame, Eh, déjame. los aviones. eh, Los chismes americanos, está en el está. capítulo creo que de chismes Chismes americanos, americanos, correcto. Sí, porque a mí ahí está. me encantan los chismes. Y si no hay chismes, pues no se vale. Ah, aquí. Una de las misiones de Antoine de Saint-Exupéry fue abrir estaciones de correo en América del Sur, en particular en Argentina. Durante unos pocos pero intensos años, recorrió varios países del continente donde vivió extrañas aventuras. Tal vez la más importante fue conocer en Buenos Aires a la salvadoreña Consuelo Sun Sin, con quien se casaría más adelante. Realmente fue amor a primera vista y declaración en pleno vuelo. Eh, en 1929, Saint-Exupéry fue nombrado director de Aeropostal en Argentina. Su misión era inaugurar el servicio de correo aéreo entre distintas ciudades suramericanas
En aire y tierra el piloto vivió momentos intensos, algunos fantásticos, otros dolorosos. Te contamos algunos a manera de chismes. Sin embargo, difícilmente superan la declaración que le hizo Antoine de Saint-Exupéry a Consuelo Sunsi el día que la conoció. Imagínate. Resulta que en una recepción en la Alianza Francesa de Buenos Aires, un amigo en común le presentó a su amigo aviador esta bonita muchacha de San Salvador, Consuelo, que acababa de enviudar. En un primer momento, Saint-Exupéry fue un poco grosero y se burló del tamaño de la joven. Él era muy alto y ella muy bajita. Luego, para excusarse, la invitó en plena noche a subirse a su avión. Debía estar borrachísimo, ¿no? Porque él era muy parrandero. Ella nunca había volado. Acuérdense que los aviones, el primer vuelo fue en 1903, es decir, poco a los 25 años de creados los aviones, él la invitó a volar. Y durante un buen rato ella se negó. Al fin aceptó y con otros amigos que iban en el puesto de atrás se elevaron. El bromista Antoine comenzó a hacer piruetas en el aire para impresionarlos y ellos gritaban que por favor aterrizara. En lugar de hacerlo, le pidió a Consuelo que lo besara y que Irene, no, no te escuchamos. A ver, aquí volviste, aquí volviste. es que estaba entrando una llamada que cancelé. Que si no, Ah, ella entre... Ahí te volviste ahí. Vamos a ver si regresas. ¿no me oyes? Ahí te escucho, ahí te escucho. Es que se meten llamadas. Claro, cuando se meten llamadas te dejamos de escuchar. Mira, quedaste en ella entre gritos de miedo. Estoy contestándole a la persona que no me llame más. Ajá. Eh, ella, entre gritos de miedo y risas por la situación, lo besó. Un año después estaban casados. Y pregunto, ¿no les parece cautivadora esta historia de amor? Me gustaría saber si entre el Cautivo. público que está aquí en tu... Vamos a ver qué nos eh, dice. si alguien ha tenido una declaración de amor tan romántica como esta. Tan romántica y aterradora, porque la señora se asustó, ¿no? Y mira, Mucho. te voy a decir que la ilustración es preciosa, la que aparece allí. No sé si la pueden ver en pantalla. Aparecen ellos dos en el avión. Ahí no se ven tan aterrados, ¿no? Por lo menos ella. Ahí van Sí. Consuelo y Antoine. Me gustaría contar que esas ilustraciones son de Daniel Gómez, un artista antioqueño que a mí me parece maravilloso. Son preciosas las ilustraciones. Pero mira, Irene, tú nos decías que La Rosa definitivamente no era tu personaje favorito. ¿Hay algún personaje que te pareció interesante, que te gusta, que quisieras hablarnos de él? Quizás alguno de los planetas que el Principito visita antes de venir a este planeta Tierra, incluso Sí. el aviador. A mí ¿Cuál? siempre fue el aviador, mi personaje favorito, pero cuando hice este libro de Expedición El Principito, tengo que confesarlo aquí abiertamente, me enamoré absolutamente de Saint-Exupéry. Esta charla de la computadora a ver si podía compartir más imágenes sobre él, su vida, el castillo donde estuvo cerca a París,
sus hermanos, la tristeza de perder a su hermano cuando eran niños. La vida de él era tan apasionante, era tan loco además, porque cuando él nació todavía no había ni un vuelo de avión. Él nació en 1900 y el primer vuelo fue el de los hermanos Wright en 1903. Pero a los 12 años se escapó de la casa y fue y se inscribió en una escuela de aviación. Ya, eso es un poco loco. Y después, cuando él ya era adulto y manejaba aviones que eran como, ay, a mí me parecen tan aterradores, como Sí, eran muy precarios. servilletas con palillos. Sí. Eh, Muy miedoso, pero él volaba y fue pues aprendiendo a volar en distintos modelos, cada vez eran más avanzados, por supuesto, y avanzados entre comillas, porque no tenía techo ni nada, eran realmente aventureros. Y él era un soñador. Él se iba por las nubes, ahí escribió sus otros libros para adultos, Vuelo de Noche, por ejemplo, sobre aviadores que se perdían en la noche por la belleza y nadie sabía si lograban aterrizar o no. Y, y él siempre estaba así, en un mundo un poco romántico, y a veces se le olvidaba echar gasolina al Al avión, avión. o a veces echaba demasiada gasolina y el avión se caía, tenía accidentes a cada rato. ¿Quién se ha caído 5 veces de un avión? Él. Él. Fíjate que el aviador que aparece en El Principito es un niño que de alguna manera empieza a dibujar dibujos que no le entienden y empieza a construir una vida o a construirse una vida alejada de ese niño que fue. De hecho, cuando se encuentra con el principito, una de las primeras cosas que le pide el principito es algo que lo va a conectar con su infancia, que es que le haga un dibujo, ¿sí? Y ahí empieza como un recorrido del aviador ya de la mano con el principito. Por lo que tú nos dices de Antoine, ¿tú crees que ese aviador que aparece en la obra se parece a Antoine o Antoine definitivamente pudo dedicarse a lo que quería? No, yo creo que es muy autobiográfico de todas maneras, el, de un lado y del otro. Él se refleja a sí mismo como el aviador y como el niño, como el principito, porque él tenía esa dualidad. Era como un niño siempre aventurando, siempre probando, se inscribía en esos concursos, hacía esas locuras como de enamorar a una mujer en pleno vuelo, Y asustando, casarse con ella, ¿no? eh, eh, ir a abrir los servicios de correo que no existían, siguen entrando las llamadas. Es alguien que me necesita urgente, pero yo no le puedo contestar ahorita. Ya apenas terminemos, tú le devuelves la llamada, ¿cierto? Por eso, pero cuando se para así mi voz, Uh -huh. pero, por eso quería en el computador también para tener esto en silencio. Claro. Eh, él se va a países y a lugares que no son los convencionales, principio del siglo XX, donde América del Sur es toda una aventura, se cae, por ejemplo, en Argentina, en uno de esos accidentes, en el avión, en un sitio un poco selvático, es donde encuentra un castillo. Esa es otra historia bastante exótica, verdadera. Él escribió sobre eso mucho. Él las llamaba las princesas argentinas a unas niñas que encontró en ese castillo en la mitad de la selva, donde se refugió mientras arreglaba una vez más el avión. Eh, Cuando se cayó porque él se metía en los concursos, en el concurso de vuelo creo que desde Nueva York hasta Argentina,
y en Guatemala se cayó y se rompió todo su cuerpo, no sé cómo se salvó. Era un niño aventurero, siempre con ganas de probar, de reírse, de experimentar. No era un aviador en el sentido muy profesional de la palabra, y además escribía novelas maravillosas con toda esa emoción del descubrimiento y ese mundo nuevo que era volar. Sabes que una de las preguntas que yo quería hacerte es que si desde tu rol como promotora de lectura, tú consideras o qué ingredientes consideras que tiene El Principito para cautivar a tantas personas. ¿Qué crees tú que tiene esta obra literaria? Pues yo creo que eso, que tiene múltiples niveles de interpretación, que yo lo he leído muchas veces a lo largo de, y siempre encuentro algo nuevo, algo que no había visto antes, como te digo, la primera vez de niña me cautivó ese niño que moría, luego me pareció cuando yo era adolescente, la cosa que uno entraba en la política, entonces esa crítica social de los de planetas y más adelante como adulta ese descubrimiento de quién le dedicó el libro, a Simon Worth, o como se pronuncie, qué pena, el judío amigo de él en plena guerra, en pleno holocausto, sin él saber si su amigo había sobrevivido a, a los nazis o no, y le hace esa dedicatoria tan profundamente dolorosa y hermosa, y son distintas lecturas a lo largo de la vida, y creo que eso es lo que encuentran los lectores, que siempre va a haber un principito. ¿Tú consideras que El Principito es una obra literaria infantil? No, es una obra literaria Ujú. en todo el sentido de la palabra, que se puede leer como niño y como adulto. A mí me da tristeza que se ha vuelto tan superficial, que hayan hecho tantas versiones eh, traídas de los ellos, eh, muy superficiales, muy edulcoradas, que las frases se hayan vuelto lo comunes, porque la literatura no es para eso. ¿Hay algún eh, momento de tu vida en el que tú hayas leído El Principito y te haya de alguna manera sanado, salvado, dado un mensaje que necesitabas? No sé, pregunta tan difícil. Oye, no sé, yo no No, suelo. no, yo te lo pregunto porque una de las premisas o mensajes del Principito, sí, como es una obra que tiene capas y capas, es como una cebollita, ¿sí? Pero una de las que quizás resuena muchísimo, y creo que por eso el Principito cuando llega a tu edad adulta te llega tanto, y es como que te invita a mantenerte cerca de tu niño interior, que eso es algo que se va olvidando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos acumulando experiencia. Entonces, Sí, ¿te ha pues pasado en algo? general Sí. yo no suelo leer así. Ujú. Yo leo más libremente, sin intención de nada, sino de enfrascarme en algo muy apasionante en la vida y Ujú. que siga el siguiente libro. Pero no busco algo que me vaya a sanar, ni que me vaya a ayudar, ni que me vaya a cambiar la vida, Te dejas aunque llevar. seguramente los libros lo Ujú. harán sin que yo lo haga consciente.
Hay personajes que me marcan, otros siguen de largo, pero no lo vuelvo como este libro me salvó la vida. No sé, no sé leer así. Claro, claro. Y de hecho tampoco escribes así, tampoco escribes con esa Tampoco. intención, ¿cierto? Porque a eso quería Bueno, llegar. ok, me estás haciendo trampa. Como lectora, sí, como lectora tú dices, no, me dejo fluir, yo no leo por utilidad, ¿sí? Exacto. Ok, Pero como escritora hay distintas maneras. ok, No es que yo escriba para sanar nada, pero sí para liberarme. Hay libros que son deliciosos de hacer, como las expediciones. Ahora estoy terminando de hacer el viaje más delicioso que creo que he hecho, que es Expedición Mil y Una Noches. Aunque Expedición El Principito fue también, fue maravilloso sumergirme. Eh, a ver, yo sí puedo mostrar el cuaderno. Yo consigo un cuaderno que me guste mucho y sí, durante meses y meses voy qué leyendo, belleza, tomando notas, eh, metiéndome en el personaje, etcétera. Así igual fue Expedición Mil y Una Noches. Y, pero cuando esos son libros de investigación, de búsqueda, de concentración en muchas fuentes. Cuando hago libros de literatura de ficción, es muy distinto. claro, Y son más poquitos porque tienen que partir de algo que me haya emocionado mucho, para bien o para mal. Que me haya divertido mucho, que me haya hecho reír tanto que quise escribirlo, o que me haya dolido tanto que necesité escribirlo. claro, Los libros que hablan sobre la violencia tú sabes que yo viajo por todo el país, que he estado en zonas de guerra, que he oído las historias de los habitantes de Colombia narrándome sus grandes tragedias. Y cuando uno va y oye esas cosas, pues se vuelven sus propios dolores, se quedan dentro de mí, a mí me duele. Eh, Hay una empatía con las personas que a uno le cuentan y yo llego a mi casa cargada, adolorida, enferma, porque me broto toda, se me enferma el estómago, me pasan muchas cosas y la manera de liberarme, de ujú, limpiarme, es narrando esas historias. claro. Es decir, Es pero por ejemplo, drenas más es a través de las historias de ficción, ¿cierto? exacto. Sí, las otras no, las otras son muy divertidas de hacer, de mucho Sí, trabajo, de disciplina, de conseguir la de mucha, información, ordenarla. exacto, Pero de Irene, pensar en la estructura del libro. sí, te pregunto algo, ¿cómo empieza la colección de Expedición? Porque aquí estamos hablando de Expedición El Principito, pero comenzaste con Expedición Macondo, ¿cierto? Sí, Luego Expedición El Principito y ahora sin publicar nos estás revelando que Expedición Mil y Una Noches, ¿cierto? sí, y el que estoy comenzando a hacer, que estoy entrando en el mundo, yo no sé si sea una incidencia con la editorial o algo, pero yo no puedo dejar de hablar de eso ahora. Estoy entrando en Expedición La Odisea. ¡Wow! Te ¡Qué podrás maravilla! imaginar lo que sí. Pero cuéntanos Pero cómo nace esta colección de Expedición que de alguna manera tiene la intención de acercar hasta el público infantil a iniciarse con estas grandes obras, ¿cierto? sí, son como guías de lectura, invitaciones para que los clásicos o las grandes obras sean leídas con placer, que no sean tareas escolares,
que no sean, uy, no, qué aburrido, sino algo grato. ¿Esta idea, Esa es la intención. esta idea nace de ti o te la No, propusieron? Ajá, no, este cuéntanos es eso. el primero es proyecto editorial. Cuando hace algunos años, la, voy a contar todo como es, yo no sé guardarme las cosas. Adelante, Yo adelante. debería ser más discreta, los editores después me regañan, me dicen, tú no cuentes esas cosas que son privadas, pero ajá, a mí se me sale. Y además tú me las haces contar. Hace algunos años España era país invitado de honor a la Feria del Libro. A última hora España dijo que ya no iba a ser. Y pues la Cámara del Libro tuvo que tomar una decisión muy rápida y decidió hacer Feria del Libro país invitado Macondo. E hicieron esa gallera tan bonita en la mitad de la feria y me llamó la directora de la editorial Penguin Random House, eh, Elena Gómez, me llamó a final de enero y me dijo, Irene, a usted es la única persona que le puedo hacer un encargo de un libro para niños sobre Macondo. Y yo Wow. quedé así, yo iba en un carro, iba con mi hija María del Sol y tuve que parar un momentico. María del Sol se acuerda perfecto de esa historia, que yo quedé así como paralizada. Yo dije, yo hacer un libro sobre Macondo y le pregunté a Elena, pero ¿por qué yo? Me dijo, porque una vez conversando contigo, me contaste que habías leído 13 veces Cien años de soledad. Y es verdad. Después tuve que leerlo otra vez, así que van La 14. decimocuarto por el encargo, ¿no? Decimacuarta vez. Y dentro de un mes tenemos que entregar a la imprenta un libro, porque a final de febrero tiene que entrar a imprenta para que esté el libro listo en abril para la Feria del Libro. Y yo nunca había hecho un libro así. Ese fue el mayor desafío de mi vida en cuanto escritora, porque pues yo me tomo mi tiempo, estas otras expediciones duran un año, año y Irene, ¿y medio. por qué aceptaste? ¿Por qué aceptaste? ¿Por ser Macondo? Sí, porque es que fue así tan, yo quedé sin aliento. Yo, primero no me dijo que era en un mes, sino que yo podía hacer un libro. Y yo dije, sí, claro, yo puedo. Y eso fue muy bonito porque fue encontrarme con Rafael Yocten, el ilustrador, y Laura Gómez, la editora, y los tres nos volvimos como los mejores amigos porque teníamos que hablar todo el día durante un mes entero. Yo escribía, mandaba, Rafael ilustraba, hacíamos un capítulo por día y entregamos el libro a tiempo. Pero yo no puedo leerlo porque yo no tengo la distancia para saber si es un buen o un mal libro. No soy capaz, me da miedo. Claro. Hay mucha gente que me dice que es buenísimo, en la editorial me dicen que es el más vendido, pero para mí es como un mareo, como Sabes que que fue yo lo te que voy a hice, es contar, responsable. pero sabes que con Expedición Macondo yo quiero darte mi testimonio como promotora de lectura. En una época trabajé en una librería en el Parque Lleras, aquí en Medellín, ¿sí? Y Ah, esa es una zona muy visitada por extranjeros porque hay muchos hostales, hoteles, y es como una zona muy céntrica para que tú puedas moverte por Medellín. sí, yo A la conozco. libre, sí, entonces a la librería iban muchos norteamericanos. Entonces, el norteamericano quería leer a García Márquez. Entonces, ¿qué pasaba? Querían leer a García Márquez con un español un poco precario, yo te diría como básico, ¿no? Y fíjate, yo les recomendaba Expedición Macondo y Gracias. se lo llevaban. Se lo Gracias. llevaban porque
era como una especie de introducción, ellos podían empezar a ver el vocabulario, el mundo, el universo de Macondo y luego leer a García Sí, Márquez. Me sí, fue muy bien vendiendo ese libro. yo creo que más que para niños es para maestros, porque Es son cierto. de alguna manera mis talleres para introducir a los niños. Cuando escribí ese libro, mis nietos mayores, que ahora tienen 19 años, ahí tenían como 13 años y nunca habían leído a García Márquez. Y haciendo ese libro los pude introducir finalmente con relato de un náufrago para que entraran en el mundo Claro, maravilloso. claro. Y te pregunto, Irene, entonces, ¿cómo llega? Así llegó la primera expedición, ¿sí? ¿Cómo llega Expedición El Principito? Bueno, luego vino la feria del libro. Mientras tanto, ya la editorial decidió hacer colección e invitó a Celso Román a hacer Expedición La Mancha, Sí, que es el segundo. Y luego vino la Feria del Libro de Francia, pero eso sí, yo lo supe con mucha anticipación y le propuse a la editorial hacer Expedición El Principito para esa feria. No salió para la feria porque el trabajo se prolongó muchísimo. Eh, Salió como a final de año, la feria es en abril, uh-huh. pero había tanto para escribir, para ilustrar, para recoger imágenes de internet. Hay hasta un código QR para entrar a el propio Edison haciendo grabaciones con la cámara que él había inventado por toda la feria, la gran feria de París de 1900. Yo quería documentar todo eso. Entonces, pues los libros tienen su tiempo, no como el otro que no tenía tiempo. Y con la editorial decidimos hacer esto más lento, Claro. que no era necesario para una feria. Y el año pasado yo quería hacer unas adaptaciones, invitaron a María del Sol a hacer adaptaciones de cuentos de hadas, y yo dije, ay, a mí me gustaría hacer las Mil y Una Noches. Y me dijeron, no, esas no son adaptaciones, son expedición. Y Y, lo he disfrutado. pero ¿y esa expedición ya está lista? Ya están todos los textos, las ilustraciones van a mitad de camino, la diagramación también. Es decir, el libro está para entrar a imprenta dentro de un mes o un mes y medio. He Claro. trabajado muchísimo. Irene, ahí a eso iba yo. ¿Cómo cuánto tiempo te tomas tú para hacer la investigación y ponerte a escribir? ¿O es algo que tú vas haciendo de manera paralela? Sí, porque para mi vida normal es haciendo talleres, Sí, siendo promotora de lectura, viajando, tú sabes, a sitios maravillosos, muy lejanos, eh, pero siempre estoy pendiente del libro. Por ejemplo, salgo a caminar con los audífonos y el celular y voy oyendo conferencias sobre las Mil y Una Noches, voy en los aviones y en los aeropuertos oyendo también. Ahorita mis últimos paseos fueron oyendo La Odisea, leída por un gran lector que yo voy encontrando en YouTube o en alguna de esas plataformas, y pensando mucho y tomando muchas notas. Yo no tengo afán. Eh, Quiero hacerlo a mi ritmo, a mi manera, llego y saco mi cuaderno. Aquí está el cuaderno de expedición, Las Mil y Una Noches. Cada cuaderno cada libro tiene tiene su su propio cuaderno. cuaderno. Son proyectos que van de a poquitos. Claro. Eh, Y Además, utilizas diferentes colores, ¿no? Vemos allí. sí, para que sea divertido.
Claro, y voy poniendo noticas así. eh, porque es que si, no, si me aburro no lo hago. A mí solo me claro. gusta hacer libros que me den placer Es como tu motivación, tiene que haber ahí algo divertido, algo que te mueva, ¿cierto? y que no sea la tarea del colegio. Y Irene, Esas aquí te nunca las hacen, pude hacer. yo tampoco, ¿viste? Mira, aquí te hacen algunas preguntas. Te dicen, Ah, ¿por qué crees que el Principito ha trascendido al tiempo? Te hacen esa pregunta. yo creo que un poco por lo que estábamos hablando antes, porque tiene tantas lecturas para tantos lectores, es intemporal, es, es para niños y es para adultos y es para el adolescente que está lleno de preguntas existenciales, es para todos y eso hace que trascienda y se vuelva un clásico. Mira, aquí, fíjate que empezaste a sacar los cuadernos y aquí te pregunta, ¿tienes el cuaderno de letras al carbón? A ver si... ese es muy divertido porque Ujú. los libros de Mírate, literatura, los que no son... expediciones. sí, Informativos, los, pues los diríamos, que... porque están también los de historia de Los de Colombia. historia de Colombia, esos son informativos y los de artistas, pero los que estoy tratando de no irme de la cámara, Ujú. pero de abrir una maleta. Les voy a mostrar la maleta que estoy tratando de abrir, que es la de promotora de lectura, Muy bien. que creo que aquí está mi cuaderno de El de notas donde nació Letras al Carbón. Sí, aquí está. Ahí Miren, es chiquito. está, miren, miren qué preciosura. ¿Por qué tan pequeño? Cuéntanos, ¿estabas viajando en esa época? Sí, porque este es el cuaderno de chismes, el portátil. Mm. Oye, pero tú tienes Y tu método, ¿no? Tienes tu método muy claro. sí, porque a mí me fascinan los chismes. Y yo estaba haciendo un taller, no, muchos talleres en esa época viajando a muchos sitios y sobre todo estaba en Chocó. El libro nació en un taller en Quibdó y yo estaba trabajando con madres comunitarias y mi primera pregunta era, ¿ustedes cómo aprendieron a leer? Allá, sobre todo en Quibdó, había madres comunitarias que habían viajado durante 8 horas en sus botes, que era muy difícil llegar a la capital a estos talleres de bienestar familiar. Y las respuestas eran divinas. Y yo las anotaba aquí en el cuadernito. Eh, a ver si Mira. encuentro. Una decía, no, es que mi abuela nos llevaba al río y ella no sabía leer, pero ella nos hacía letras con las piedritas anaranjadas del río. Wow, qué Había otra que belleza. sí, es que, bueno, están aquí anotadas en este cuadernito. La gente está Eh, muy contenta, te mandan muchos corazones, te dicen que qué lindo, dicen que qué bella tu letra también, que gracias por compartir. Oye, Irene, de verdad que nos hemos metido en tu intimidad allí con tus libretas y tus cuadernos, ¿no? sí, tú eres terrible, me haces contar cosas. Irene, mira, aquí te hacen una pregunta. Te dicen, ¿hay algún dato que descubriste o que te sorprendió al preparar Expedición El Principito? Eh, perdón, es que estaba buscando aquí un chisme de los que me contaban sobre letras al carbón y entonces no te Mira, puse atención. tú, Pero tranquila, yo te vuelvo mira, a leer la aquí pregunta, no te dice, preocupes. Ajá, pero te voy a leer este pedacito, esta página. te escuchamos. Periódico donde, son noticas que yo tomo mientras estoy dictando el taller. Dice, periódico donde se envolvía el mercado. Casas forradas en periódicos opacas o en pacas de panela por dentro. Mamá pintaba letras y palabras con carbón detrás de la puerta. Yo iba anotando todo eso. Entonces, aquí dice, se esforzó en aprender las letras para que no le pegaran como a la hermana mayor. Confundía la Y, en lugar de decir yegua, decía mula.
¿No son divinas esas historias? Es De, preciosa, de verdad de que, cómo la gente aprende a leer en los sitios en donde no hay libros, donde no hay nada escrito porque no hay comida empacada, donde no hay vallas publicitarias, pero las letras llegan. claro. Irene, y al hilo de lo que tú nos estás contando con tu trabajo de promoción de lectura, tú has sido una mujer que tiene años viajando y esparciendo el amor por las letras. Tú hoy en día, ¿cómo ves el tema de la lectura? ¿Crees que hemos ganado espacios? ¿Crees que estamos bien encaminados? ¿Todavía consideras que estamos lentos en muchas cosas? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira, por supuesto, faltan 1000 años para que este sea un país lector, pero yo comencé a viajar hace, digamos, 25, 30 años. Cuando yo iba, no había ni un libro y las madres comunitarias no sabían leer. Por supuesto, sus padres y sus abuelos menos. Y hace 10 años, cuando hice todo este recorrido, estoy hablando de madres comunitarias por una de tantas, eh, por mencionar algo. Eh, Cuando volví a hacer este recorrido por medio país, todas eran bachilleres, todas sabían leer, en todos los hogares había algo de libros. Yo no digo que las mejores colecciones, ni los mejores libros, ni nada, pero para ellas era una preocupación conseguir libros. Compraban unas colecciones muy feas que les vendían a plazos, eh, pero con su propia plata mm, se esforzaban porque hubiera libros para los niñitos que ellas cuidaban. Es decir, yo sí he visto la transformación en el país. He visto que a los lugares más remotos llegan los libros, que cada vez hay más promotores de lectura, más gente capacitando, pero faltan muchos años. Colombia solo tiene que 200 y un poquitico años de república. Los países no se transforman en tan poquito tiempo. La historia es lenta y la historia lectora comenzó hace muy poco tiempo. Digamos que hace unos 30 o 40 años hubo conciencia. Los indígenas no tenían derecho de ir a la escuela ni de aprender a leer. Los afrodescendientes eran condenados a muerte si aprendían a leer, si los descubrían que sabían leer. Es decir, creo que sí ha habido en mi tiempo una transformación. Es decir, eres optimista al respecto, ¿cierto? Yo sí, porque hay mucha conciencia del Estado a lo largo de los últimos 20 años con los planes nacionales de lectura y escritura, eh, de las entidades, el Banco de la República, los bancos que han contribuido, eh, empresas de energía, de petróleo. Las instituciones de alguna manera también han entrado en esta conciencia de que un país lector es un país que tiene mayores herramientas, nada más para algo tan capitalista, por usar una palabra política, como que los empleados de sus empresas estén mejor capacitados. Sí. ¿Hay alguna, aprovechando tu experiencia recorriendo tanto y siendo una mujer de letras, habitada por letras, eh, ¿hay alguna experiencia en ese transitar que nos quieras compartir, que haya sido para ti iluminadora, esperanzadora, algo que te haya pasado en tu experiencia como promotora de lectura? Son muchas y me Son muchas gustaría mucho más. y esperamos que las puedas reunir en un libro, ¿no?
No sé si sí ese libro está pensado. yo sí quisiera hacer un libro, bueno, hay varios artículos escritos que están en la red, en Cuatro Gatos hay varios sobre esas experiencias, pero me vino a la mente rápidamente una, me gustaría poder mostrar fotos, pero ya por aquí es difícil. Una vez en una ranchería Huayú en La Guajira, yo cuando voy a las comunidades trato de llevar libros en los que la gente se sienta reconocida, que sepan que están ahí dentro del libro, para comenzar, para conectarme en mis primeras lecturas. No es que me limite a eso, quiero llevar un amplio panorama, pero para iniciar la relación con el público, busco lo más cercano a ellos, para que sientan que yo estoy ahí a través de los libros, pero que estoy con ellos. Y llegué a esa ranchería y leí Ni era vaca ni era caballo, en donde las imágenes de la ranchería eran igualitas, igualitas. Por supuesto, cuando llego a esas experiencias me toca dejar mis libros y después volverlos a comprar cuando regreso, porque uno Claro, no puede despertar apetitos y después decir, no, es que eso es mío y adiós, claro. porque se adueñaron totalmente de ese libro. Y llevé el otro que era algo del colibrí, que también era de esa colección de Caré, que hablaba de los símbolos guayú. Y yo pongo los libros sobre la mesa, los días transcurren y en las comunidades están adultos, niños, adolescentes, todos juntos. Ahí uno no puede decir, no, es que es la hora del cuento para los de 7 a 9. Nada, es la comunidad. Están todos. Y todos. Y yo no voy a poner los libros, no, estos son míos y ustedes no los pueden tocar. Todo el material y todos los libros están sobre las mesas y el que quiere se acerca libremente. Ni yo estoy contando ni vigilando, nunca se pierde nada, quiero decir, porque se parte de la confianza, pero eso es otro tema. Y había un señor, digamos que de unos 30 años, muy mal encarado, así todo cerrado, que miraba los libros con mucho recelo. Los demás compañeros y las mujeres y todos estaban ahí contentos mirando porque los vestidos eran iguales, el paisaje era igual. Y yo le dije, ¿quieres ver este libro? Yo no sé, porque hablaba muy poco español. No sé. Le dije, sí, tú sí sabes leer, vas a ver. Y me puse a mostrarle el libro y él me iba diciendo los nombres de todos los animales, me iba diciendo los nombres de los árboles, de todo. Yo no le leía la historia, él me leía las imágenes a mí. Y él Claro. quedó fascinado con el libro y además sus amigos y la familia se acercó a oírlo y se reían y trataban de enseñarme a mí a silbar como hacía el muchacho de la cabra y yo no podía, por supuesto, y se reían de mí. Fue una lectura muy bella, muy emocional, muy divertida y al final él ya no quería soltar el libro. Y yo le dije, tú lo quieres, ¿no? Yo te lo regalo si tú se lo cuentas a los demás. Y luego, durante los 2 días siguientes, yo tengo muchas fotos, yo lo veía a él, eh, eh, contándoselo a otro señor, contándoselo a unos niños, contándoselo. De verdad, el libro fue de él, se adueñó totalmente. Ahora, las letras, eso es otra cosa. No sé si Sí. algún día aprendió a leer, si, pero ya la relación con el libro quedó instalada. Sí, y fíjate cómo el libro te ayudó a derribar esa barrera que había, ¿no? Del hombre distante, ajeno a todo aquello, y cómo el libro te ayudó a que esa barrera
se derribara. Sí. Y además eso me abrió las puertas con el resto de la comunidad, porque los niños siempre están ahí y se acercan, pero los adultos están, sobre todo en las comunidades indígenas, con mucha reserva, muy distantes y no se ríen, no hablan, no contestan, no se involucran, y a partir de ese momento todos comenzaron a participar. Claro. Irene, muchísimas gracias por compartirnos tanto. Ojalá tú y yo podamos conversar más. Ojalá. He Yo voy disfrutado para la muchísimo. fiesta, me llegó hace un ratico la invitación. Pues te Eso buscaré en me esa emocionó. fiesta. ¿Ah? Te buscaré en esa fiesta, ¿oíste? Sí, ya, yo todos los años voy a muchas ferias, pero la que yo realmente quiero ir es a la fiesta del libro en Libro Medellín. en Medellín, que tiene su encanto especial, ¿verdad? Es la más bonita de todas las fiestas en ese jardín botánico. Y Sí, además, al pues aire como yo me libre. siento antioqueña, entonces, y Claro. están allá mis amigos, mi familia, con más felicidad voy. Irene, mira, antes de despedirnos, yo siempre le pido a mis invitados que de pronto nos compartan algún libro que hayan leído recientemente y que les haya gustado, hayan disfrutado, los haya sorprendido. Cuéntanos si hay algún libro que hayas leído durante este año que hayas disfrutado plenamente. Bueno, pero antes de despedirnos te quiero contar Sí, una pequeña historia que tú no debes saber. Tú eres de Venezuela. ¿De qué así ciudad? es. Yo soy caraqueña. Caraqueña. Bueno, pues yo Sí. tengo ombligo en Maracaibo. ¿Cómo va a ser? Mi hija María del Sol, Sí. que espero que todo el mundo conozca sus libros y su música, es maracucha. Yo viví Imagínate. muchos años en Maracaibo, eh, adoro Venezuela, para mí fueron años maravillosos, tengo grandes amigos y grandes agradecimientos y recuerdos. Qué maravilla. Qué bueno. Muchas gracias por compartirme eso. Bueno, un libro que me haya emocionado profundamente este año, lo tengo aquí porque lo necesito releer. ¿Dónde está? Eh, se llama Vivir con nuestros muertos, de Delphine Orvilleur, una rabina francesa. Sí. ¿Es Y una novela? no. No, Es no. un libro testimonial. Sí. Son capítulos. Esta rabina acompaña los funerales judíos y ya mencioné, no sé si mencioné que yo soy mitad judía, mi madre era judía, y, pero no practicante. Y este libro para mí fue una revelación, porque además hemos estado en la búsqueda de nuestra familia en Israel, hemos descubierto cómo murió mi bisabuela en el Holocausto. Ha sido un año de encuentros, de raíces, y este libro me marcó profundamente y tengo que volverlo a comenzar ahora que lo terminé. ¿Nos repites el título? Vivir con nuestros muertos. Vivir con nuestros muertos. Bueno, Irene, muchísimas gracias por esa recomendación. Que te vaya muy bien en esa relectura. Yo quería agradecerte de corazón tu presencia aquí, tu generosidad al estar aquí y compartirnos todas esas experiencias y esas anécdotas, invitarnos a viajar al asteroide B612 y bueno, y de verdad espero que podamos vernos en un futuro cercano. Sí, y te agradezco a ti la invitación y a los que están ahí conectados. Claro, y que Eh, esperaron pacientemente que nos Sí, conectáramos. qué Muchísimas vergüenza gracias. pero es que en el computador no funcionó No definitivamente. te preocupes que lo logramos y salió maravilloso, ¿viste? Gracias, Adriana. Un abrazo Un para ti. abrazo. Cuídense mucho. Chao.